Yeah, 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 yeah. Y ahí aparezco. Una, dos y tres. Vamos a darle cañita. ¿Cómo va ese domiquito guapo? Pues mira, justo nos quedamos anoche, que le estuve dando un poquito, por aquí. Hay que entrar directamente. Este va al portal a la primera cámara. Y se viene misión guapita, ¿eh? Vale. Hay una ermita, no sé si puedo activarla. Creo que no. O sí. Si bajo por aquí puedo volver. Vale, sí. Presa diaria completada, ¿cómo? No. Vale, es por aquí. Yuhu. I knew you would find the chamber and open the portal. As our troops emerge from the portal and take a position outside, you need to make your way to the second portal chamber. Once you activate that portal, let's not get ahead of ourselves. We must step through each door we come upon in turn. For now, you need to reach... Go on. Second portal chamber should be on the 3rd level. I want to make sure this portal is stable, and then I'll follow after you. Por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí. Activa la segunda cámara. Joder, la he liado parda, ¿eh? ¿Por dónde es? A ver.
¿dónde está esto? Ah, vale. Uh. What do you want? Eh. Hostia, no me dice que vaya para allá, no entiendo. Ah, porque para... No sé. A lo mejor para llegar ahí tengo que venir por aquí, ¿no? Tiene pinta. Hostia. Pasa, Dragonero. Inventario. Vale. Aquí estamos haciendo una misión. Historia. Nivel 3. Bueno, normal empieza desde el 1, ¿no? Si lo acabas de empezar, demasiado que estás ya en el 3. Pero soy nivel 3. Como si fuera eso algo malo. Si lo acabo de empezar, cabrón, ¿qué quiere que sea nivel 50 ya? Yo llevo no sé cuántas horas llevo y soy nivel 25. Llevo ya un montón de horas.
Va subiendo poco a poco. A ver, activa la segunda cámara por tacos. Se va a hablar con el guardián de piedra. Con ese, ¿no? Awake! The long eons of silence have finally come to an end. I speak in the coarse tongue of our servants, so that you may understand. Knowledge is the key that opens this door. To the knowledge of which I speak, you must understand the cycle of time to pass beyond this chamber. Tell me, what ¿Cómo is se llama the la time era of del dawning? amanecer? La del Of nacimiento y la birth and fértil en nourishing lluvia. rain? Me he equivocado, ¿verdad? Awake! Tell me, time moves forward as sweet. El tiempo avanza, el agua que flowing fluye trae water nueva vida y brings new promesa. life, a time of light and joy and abundant growth. Long hot days give way to short Este hot caluroso. nights. Pues ninguna morilata, tío. Awake, a time of light and joy. The cycle advances as the golden sun fills each long day. And end comes Todo to tiene un all final. things. Al igual que el And like crepúsculo dusk comes procede la before the noche, night, este ciclo se tiñe the de un cycle gris comes before the acerado, grey los of colores de la iron muerte. Morilata ahora. A Ay. time of reaping, yes? Of preparing for the cold that fills the world. Tell me true, if you really wish to pass. What is the season of iron grey? What is the cycle in which the world... The last cycle, when warmth is but a memory, and rebirth seems an eternity away. Our duty has been fulfilled. We held the barrier in place until the proper time, which you unlocked. La historia está guapa. Portal chamber should be just a short way ahead. Hombre, para mí yo creo que está en el top 1 de historias medievales, rollo. Si te pones a pensar en El Señor de los Anillos, si te pones a pensar en... ¿Cómo se llama la serie esta de HBO? Juego de Tronos. Si te pones a pensar en... No sé, cualquier serie, película medieval, para mí esto está por encima. Es un juego muy denso, eso sí es verdad, no es el típico juego para echar un rato. Es un juego denso que tiene distintas facciones, tiene política, tiene esto tiene política aquí, ¿sabes? Unos están peleados con otros, o sea, lo que es la historia por historia está muy guapa. Y también te vas encontrando libros que los lees y te da más lore. O sea, para mí yo creo que ojalá de Elder Scrolls hicieran una serie. Una película es que no daría para una película. Si hacen una película tendría que hacer 15 películas. Pero en el tema de historia sí. Lo que pasa que, bueno, va lento, es densa. Tienes que ir hablando con uno. Tú tienes que querer informarte. Por ejemplo, aquí te da varias zonas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te está hablando un NPC. Vamos a ver con esto, a ver si pasa. Ninguna de estas defensas está activada cuando montas y decimos primera vez. Me pregunto si eso hubiera cambiado. Imagínate, tú estás hablando con un NPC y el NPC te empieza a contar una historia, ¿no? Y tú le puedes, para la misión, tú le puedes dar la opción de, ok, adiós, y ya empiezo a hacer la misión que me acabas de dar. O le puedes seguir preguntando, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces en esta zona? O cómo comenzó la guerra, o cómo tal. Eso ya depende de si tú quieres seguir profundizando en las cosas. Yo lo hago. Pero claro, que es un juego de eso, tranquilo, denso, de leer, ¿sabes? A mí me gustan estas cosas, porque es muy de chill también. Y luego la música para mí acompaña mucho, porque la banda sonora está muy guapa, tío. Es un juego para olvidarte de lo demás, la verdad. A ver, vamos por aquí. Estos libros, yo no los leo ahora porque estoy en directo y no me quiero entretener, pero si yo me voy aquí a colecciones, me voy a... No, al diario, si me voy al diario, me voy a biblioteca, aquí los puedo volver a leer, mira. Biografía, por ejemplo, Triunfo de un monarca, capítulo 10. Aquí lo puedo volver a leer. O sea, en cualquier momento puedes volverlo a leer. Un mago, te flipan los magos, ¿no? Si te gusta. Yo me he hecho el típico caballero. A mí es que en estos juegos me gusta ser el típico caballero, ¿sabes? Lo bueno que tiene Dragonero es que si en un momento te cansas del personaje, puedes reiniciarlo en un sitio, reiniciar sus puntos, reiniciar, o sea, si lo has puesto, imagínate que lo has puesto
4 en magia y 3 en estamina. Tú dices, bueno, pero es que me he equivocado, yo quiero hacer mago puro, no quiero que tenga estamina ni nada. Pues puedes ir a un sitio y puedes resetear esos puntos y ponérselos toda magia. Luego, si en las habilidades, aquí en las habilidades, te has equivocado en esta y le quieres poner, por ejemplo, imagínate, yo quiero poner arma a 2 manos, pero le he puesto a arco sin querer. Estas habilidades, estos puntos de habilidades también puedes ir a un sitio, los resetea, te los da todo y lo puedes poner todo en un sitio. O sea, en cualquier momento puedes reiniciar tu personaje y hacerlo de otra manera. O sea, por mucho que te cojas tu mago al principio y luego más adelante dices, me he cansado de las magias, quiero ahora cogerme unos pedazos de espada. Aunque sea un mago, puedes hacerlo. Te vas allí, lo reinicias, te quita todo magia, te pones todo en estamina, te quita los puntos de habilidad de magia y te lo pones en armas. Y es como si fuera un caballero, un mago. O sea, por esa parte está muy guapa. Da muchas posibilidades, la verdad. De hecho, yo lo reinicié porque yo me hice el caballero y yo quería, bueno, yo quiero un caballero pero que tenga magias. Y y estaba repartiendo los puntos entre magia y estamina. Y dije, bueno, ¿sabes? Cuando yo había avanzado al nivel 10 por ahí, dije, bueno, no, mejor voy a centrarme primero en una cosa y yo luego más adelante ya haré otra cosa. Entonces fui a reiniciarlo y me lo puse todo en estamina. De hecho, si me voy a personaje, es como lo tengo. Mira, no tengo nada en magia, no tengo nada en salud y lo puse todo en aguante, en estamina. A mí lo único que se me hace raro del juego, por lo que no estoy muy acostumbrado, es el sistema de combate. Se me hace rarete. Pero creo que una vez que te acostumbras, le acabas cogiendo el rollo, ¿eh? Te acaba gustando. ¡Ay, no! Y tengo que hablar. Me teletransportar sin querer. Creo que aquí puedo transportarme otra vez, ¿no? Vale, aquí está. Luego otra cosa muy guay que tiene, es como Skyrim más o menos, sí. Luego otra cosa buena que tiene es que... Una cosa buena que tiene es que tú, según la alianza, pues tú puedes empezar la historia por tu alianza, ¿no? Pero imagínate que tú dices, bueno, me he cansado de hacer las misiones de aquí. No quiero seguir porque me he cansado del mapa o ya me he cansado de ver las mismas cosas, lo que sea. Pues sin problema te puedes ir a otro mapa por la cara, te coge un barco, te coge lo que sea, el caballo, lo que sea, te vas y empiezas a hacer las misiones de allí. O sea, no tiene como... Es como tú creas tu propia historia, ¿sabes? Es como si tú fueras esa persona. Imagínate, tú dices, yo me he cansado ya de estar aquí, me voy a otro sitio. Y te interesa por las misiones de otro sitio, la historia de otros mapas, porque en cada mapa pues tiene sus propias cosas, ¿no? En uno han invadido los demonios, en otro han invadido lo que sé, en otro pasa lo que sé, ¿sabes? Pasan distintas cosas. Tú dices, pues me he cansado de aquí, ahora me voy para acá. Y luego puedes retomarlo, o sea, hay mucha libertad en ese sentido. Hay veces que está bien que hagan eso y otras veces está mal porque a lo mejor uno que no está acostumbrado a tener esa libertad se agobia y no sabe qué hacer. ¿Entiendes? Yo sé mucho de eso. Yo estoy acostumbrado a que me salga arriba qué coño tengo que hacer a cada momento. Un paso, otro paso, otro paso. ¿Sabes? Que me guíen todo el tiempo. Y este es un poco... Te guían también, pero un poquito más con libertad. O sea, te guían. Ahora tú si quieres lo puedes hacer, si quieres no. Si quieres te puedes poner a hacer otra cosa. Que no pasa nada. Si quieres puedes abandonar, le das al botón abandonar la misión. La abandonas, ya no te sale más ahí y te puedes hacer otra cosa. Y luego esa misión la puedes volver a recuperar luego. Es un punto para mí que está guay. Está guay. Porque es tan grande que si te cansas te puede ir a otro mapa. Imagínate, quiero estar en una zona, en una isla súper guapa. Me he cansado, me quiero ir a la zona de donde están todos los dragones. Te vas allí, haces la historia de los dragones. Me he cansado, me quiero ir a otro sitio, ¿sabes? Está muy chulo eso. Better than I expected. We met with some resistance, but thanks to your efforts we've been able to move our troops quickly through this death trap. ¿Es lo que tiene que ser los MMO? Bueno, a ver, yo juego al New World y al Lost Ark. Y yo no los puedo comparar, tío. O sea... La verdad. Este me gusta 1000 veces más, tío. Cómo está hecho las cosas. Es que aquí... Es que en el Lost Ark había misiones que era de recoger 15 plantas o cosas de esas, tío. Eso es una mierda. A mí esas cosas no me gustan. Yo aquí no me he encontrado ese tipo de cosas en ningún tipo de misión secundaria. Ni nada. Todo tiene que ver con la historia, tío. Con la aventura de la zona. Que sí que a lo mejor te dice... Ve allí y recupera a tal persona, pero por el camino has combatido, por el camino has leído el libro, por el camino has... ¿Sabes?
Hasta que va allí y a lo mejor rescata a alguien que está en una prisión. Y eso es una misión secundaria, pero estás metido ya en una mazmorra. Has visto otros escenarios, has visto otros enemigos, has leído libros, has conseguido armadura por el camino, has conseguido armas, has conseguido puntos de habilidad por el camino. ¿Sabes? Son MMO, el New World y el Lost Ark, pero no tan MMO como el WoW. Ah, vale. O sea, el WoW sí me han dicho que es un poco del estilo, que tiene su historia y tal, que está más guapo. Que yo el WoW no lo jugué, la verdad. Es que el Lost Ark a mí me acabó aburriendo. A mí me atrapó la historia principal, pero llega un momento en el que la historia principal ya pierde importancia. O sea, a mí la historia principal del Lost Ark me moló muchísimo. Estaba muy guapa, me encantó. Pero de repente pierde importancia y ya te ves que llevas 3 horas jugando recogiendo flores. O cosas así, no sé. Y mira que el Lost Ark a mí me encantaba, ¿eh? Pero me cansé de esas cosas. Y le eché casi 300 horas, ¿eh? We should be, once everyone has come through the portal. Why don't you check with Count Ravenwatch and see if he's ready? I hate to say Casi 300 horas por un MMO es una mierda. El Lost Ark es un juego para estar chino farmear. Ya, eso sí es verdad. Es que era un juego de allí. Eso sí es verdad. ¿Por qué no vas a hablar con el conde guardia del cuero para ver si ya está preparado? Odio omitirlo, pero su conocimiento sí de estimable en todo esto. Vale. Bueno, esto es un juego para tomártelo de chile, ¿eh? Para ir poquito a poco. ¿Que te apetece ahora meterte en el tema? Mira, aquí un libro escondido. Mira, aquí habla de Morrowind. En Morrowind, todos los adoradores, como los hechiceros, invocan a deidades inferiores y lo utilizan como sirviente e instrumento. Los hechiceros invocan a la mayoría de sirvientes. Bueno, esto lo puedo leer yo en otro momento. No voy a ponerme a leerlo ahora. Luego lo que te decía, imagínate que te cansas de hacer misiones y te dices, me quiero dedicar ahora a arreglarme, a comprarme una casa y a amueblarla, a ponerla chula. Lo puedes hacer, ¿sabes? No sé, está guay. Es que tenga esos detalles. Y no tiene crossplay. No tiene. Once again, you succeeded at the task set before you. Well done, my friend. A battle won, but the war rages on. We must reach the light. Pero estos son misiones secundarias. Esto no es la historia principal. Will grow more desperate the closer we get to that cursed relic. Are you ready, my friend? I fear that Montclair will have a surprise or two waiting for us within the Doomcrag. I suddenly have the feeling that bringing... Never mind that now. We must reach the lightless remnant and end this madness. Tell the troops to remain here. They need to make sure none of Do not question me. If my orders aren't followed to the letter, Montclair will defeat us and Ravenspire will be lost. Talk to Countess Tamreth and Baron Dora. Tell them what I have said. Then meet me at the bridge that leads to the Doomcrag. Para ver ese mandoble que me acabo de dar. En 2059 aumenta la experiencia ganada en cada muerto un 6%. Vale, me la quedo. Habla con el barón Dónde, habla con la condesa Tamis. Vale, creo que están ahí. What word, my friend? Is Verandis ready for the troops to ascend the Doomcrag? Remain behind and deny them the glory of being there when we achieve victory? Never! When Verandis starts his march to the top of the Doomcrag, we will be with him every step of the way. Pero aquí ya, si le das aquí a Dios, pues ya sigue, ¿no? La misión, vale. Pues si tú quieres, puedes profundizar en el tema. Verandis está preocupado por las fuerzas Montclair que se agrupan tras nosotros y te contará su historia. Y luego, si esta es tu decisión, la puedes seguir profundizando. ¿Tienes alguna montura? Sí, tengo ya 3. Te la van dando. Y mascota también. También tienes decisiones, ¿eh? Hay momentos en los que puedes elegir que maten a alguien o no. Ojo que cambia las cosas, ¿eh? También puedes decidir dejar a uno marchar o no. Si lo dejas marchar, puede ser que mate a gente o no. No se sabe. O a lo mejor te ayuda porque le has hecho un favor. Esas cosas están guay, ¿eh?
Do you believe that man? And to think, I thought him to be dashing and heroic. But enough of such matters. You aren't here to discuss my personal life. Tell me, what... And as a little girl, I wanted a pet guar I could decorate with ribbons and call Penelope. But we don't always get what we want, especially in war. The light has guided us this far. It is not done with us yet. I thought I made that clear. The Count has been an invaluable ally, but he is not in charge of this expedition. My troops Ahora tienen have entre served ellos una us disputa, well. no saben They deserve si to see unirse o this no. through to the end. Tell the Count that we're going... Está jugando en PC, ¿no? Es que sabes qué pasa, tío, que mi PC no lo tira bien, tío. Mi PC lo tira en gráficos medios y se ve muy feote. Y estoy en la consola que lo tira todo en ultra y es la polla, tío, como se ve. Y se ve guapísimo, la verdad. Y mi PC se ve feo, se ve feo, se ve feo. No mete sombras, no mete vegetación tanta, en gráficos medios. Y para jugarlo así, tío, prefiero jugarlo en consola o no jugarlo directamente. Turn back now, and take the other mortals with you. Your flesh and blood is too fragile to withstand the power. ¿Por qué intentas of the detenernos, relic. espíritu? We only seek to save you from the fate that befell us so El lugar very está long maldito. ago. This place is cursed, tainted by a terrible power. Explícate, that has espíritu. grown corrupt. When we came to this land many eons ago, we brought with us a powerful relic to help us tame its wilderness and allow us to survive. It was originally La Tanya, the light of life, forged by our greatest sorcerers. It helped plan. We were attacked by the savages that dwelled here before us. It was a brutal fight, and much blood was spilled. Many died on both sides of the conflict. It became Abagandra, the lightless remnant, a beacon of death. Moreover, when the vampire touched it, the corruption intensified. You must do exactly as I taught you. The power of the remnant will call to you, tempt you. You must be strong enough to withstand that lure. I'm ready for this. You know that. Stop treating me like I'm a novice, Verandis. I won't fail you. I won't let you down. You have never disappointed me, Gwendis. But the remnant is more powerful than you can imagine. Be on your guard. Now head inside. I'll join you in a moment. I trust you have spoken to Tamrith and Dorel. Are the soldiers standing guard at the second portal? The fools! I just wish I would have realized our mistake before we made it this. I didn't realize that our proximity to the Remnant would be our undoing. The Remnant feeds off life, devours it. No, it's too late for that now. We have to move forward and hope we're not overwhelmed by our own forces. But if any of them turned into blood fiends, I promised. This is where it happened. Where Layla died, and Montclair changed. Where are Montclair's forces? I thought for sure we'd have to fight a horde of blood fiends to make it through this place. Montclair is a strategist. He's waiting for us to make a mistake that he can take advantage of. I fear that mistake is about to be made. Sobrevive al asalto inicial. Spread out. You Secure should this have heeded chamber. my warning, Baron. This is no place for you. You would deny our moment of glory, Count? The light shines on us this day. There is no light here, Countess.
Only darkness and death. Arcade, protect us. What is that? Baron Montclair. He's here. Troops, on my command. Welcome, Ferrandis. And like a good guest, I see you brought me gifts to play with. Allow me to grant my blessing to your army. This is exactly what I feared. He's turned our own troops into blood fiends. How does it feel to watch those who you care about turn against you, Ferrandis? How does it feel? My daughter, you've taken everything I ever loved, Wyman, Ferrandis. I'm sorry. I never meant for any of this to happen. My daughter loved you, Ferrandis. She loved you! The remnant. The power. It drove Larea insane. Are those giant skeletons? Come out and face us, you coward. You can't hide from us forever. Wyland, please. We can find a way to free you from this power. To what end, my old friend? My wife is dead. My daughter killed by your own hand. What do I have if not this power? I think I'd prefer to let you experience my pain. My suffering. To let you see what it's like to lose everything you hold dear. No, Montclair. Stop this madness. Come, Gwendis. You look famished. Allow me to prepare you a feast fit for my new queen. No, Montclair, please. ¿Dónde era para...? Ah, vale, aquí. Recompensas. Vale. I never should have brought everyone here. I should have handled this on my own. You're in danger as well. Montclair will eventually try to use you against me. Montclair has never left the Remnant Chamber. He was able to defeat us by working through a projection. I'm still connected to the one who turned me. The answer to our problem rests with him. If we are going to defeat Montclair, you must trust. We can discuss that later. For now, we need to reach Gwendis before the Remnant corrupts her and she feasts upon the others. Head upstairs and off. I can feel them. Gwendis, Tamrith, and Doral are still alive. But I can also feel Gwendis' hunger. Be on your guard. Montclair will do everything he can to stop us. If
Gwendis has been harmed, or any of our friends, I'll show him no mercy. Gwendis? What has he done to you? Verandis, help. Please, help me. Their blood smells so good. These restraints, they won't hold me back much longer. You must control yourself, Gwendis. We'll find a way to get you out of there. Show yourself, Wylan. Tell me what you want. Tell me, Montclair, answer me! I'm sorry, my friend, but it seems we're going to have to play Montclair's game to free the others. If we don't get Gwendis out of there soon, those restraints will break. Montclair has constructed a blood ward to imprison Gwendis and the others. The Remnant, its proximity is playing havoc with Gwendis. He's using alien magic to increase the power of the ward. I'll do my best to dispel it, but I think we'll need to destroy the statues if Montclair will strike when I'm distracted. You must keep me safe, or we'll never reach Gwendis in time. One more thing, watch what? Then may luck be upon us. Hostia. Utiliza la gárgola para destruir las estatuas. Ah. Ah, mira qué fácil, guay, guay. Gwendis, are you all right? I did it. I resisted. I didn't feed. Wait. What happened to the nobles? Did I remember wrong? They're fine, merely unconscious. I'm proud of your restraint, Gwendis. What's going on in here? Is the Countess all right? Damn it, Darian, slow down! Wait for me, you long-legged bastard! The Baron and the Countess are fine, but you both arrived just in time to move them to safety. Take them out? But we just got here. We want to help take down Montclair. Neither of us has had a good fight in... well, it's been at least a couple minutes. No, Darian, this battle is not one that you and Scordo can win. Leave Montclair to us. But... oh, very well. But I get to help take down the next would-be world conqueror we come across. Deal? As you wish, brave Darian, as you wish. And now, my friend, the time has come to face Montclair. Rivenspire needs Tamrith and Dorel. They cannot be allowed to perish here. I need to help get them. They will, with my help. Besides, I can't face Montclair just yet. There are preparations I must make to ensure our success.
But time grows short, and you must distract Montclair to give me time I need for my preparations. If Montclair dies while connected to the Remnant, the relic breaks and unleashes its curse upon Rivenspire. No one would be safe from the Blood Fiend Plague. We need to stop Montclair, but we need to... That, my friend, is what I still need to work out. And while I do that, I need you to keep Montclair busy. You have done more than I ever hoped, my friend. La cima de Risco en la perdición. Vale, por aquí. Over you. The Remnant and I are one. Its power flows through me. No hope for any of you. Rivenspire. Let the power of the Remnant burst free. The Remnant is cracking. You did it. The power threatens to break free. I can feel it. The power. I could consume it. Become stronger than I ever imagined. No. I can't give in to this temptation. I must remove the Remnant from this place. Take it to the plane of my master. We need to talk. One last. Time is against us, my friend. I must remove the Remnant from this place before it is too late. Adusa, my oldest, most trusted ally. Tell her that House Ravenwatch is hers now. She must carry on our work. Because I need to take this relic out of this realm. It needs to be transported to a place where it can't do any harm. I have made a deal with my master. It is the only way to make certain that Rivenspire is saved. Molag Bal will take the relic into his realm. Rivenspire, all of Nern. The deal has already been made. It's either this, or allow everyone to turn into the very fiends we worked so hard to save them from. There is no other way. Tell Gwendis. Eso suena a despedida, ¿no? Look, everyone! We've got a survivor! You actually survived the destruction of the Doomcrag? That's remarkable. I mean, I've seen you do some amazing things. I'll never forget our adventures in Glenumbra. That persnickety vampire really came through in the end. He was a good man. For a vampire, I mean. We won the day, and that's what matters. The people of Rivens, just barely. We made it out right before the damn mountain came crashing down. I still don't know what kind of magic you did up there to defeat Montclair, but remind me never to get on your bad side. Before we go,
You need to talk to Gwendis. She's not taking this well. I even tried my sad face. It usually works. All right, everyone. Let's gather up our injured and get out of here. Darian's right. There's nothing left for us here. We need to return to the High King and let him know what happened. Mage, we need a portal. To Shornhelm, if you please. Of course, Baron. Only take a moment. The portal to Shornhelm is open, my lord. He's really gone, isn't he? The mighty Verandis. Sacrificed. Like in dead? What do you mean he sacrificed himself? No. Why'd you let him do that? Do you know how hard he worked to distance himself from the prince? If Verandis is still alive, the prince won't give him up easily. But why did he leave me here? I would have... Hizo lo que quería hacer, salvar Risco Rasgada. Saved us. Doesn't feel like I was saved. But Verandis always carried a great weight on his shoulders. Maybe that's been lifted from him now. I can only hope, right? How do you know what he wanted? He was everything to me. Why didn't he tell me what he was planning? Why didn't he let me help him? Saved us. Doesn't feel like I was saved. Before we go, take this. Verandis gave it to me, but I can't keep it. You helped him so much. You should have it. You helped the man I cared about. I need a little time to say my farewells. Don't worry about me. I won't do anything stupid. But you need all of this. It happened because Rivenspire doesn't have a true leader. If that doesn't change, it won't be long before the region falls into chaos once more. I'll find my way. Verandis taught me well. And Dedusa's back at the manor. She'll keep me company. Pues muy bien. Habla con el Rey Supremo. Ah, good. I found you. Speak with me a moment, if you would. A ver. Habla con Vano Galerio. Encuentra a Vano Galerio en tu capital. Está aquí Vano Galerio, ¿no? Pero el mensaje no me decía que habla con el rey. El mensaje... A ver. Ah, vale. Que esta es la misión principal más saltada, vale. A ver. Greetings. I am Varnus Galarian, head of the Mage. Yes, it's high time Tamriel was free of Molongbal's grip. The Anchors, the Daedra. I want you to meet with Copper Daria, leader of the Ring of Daggers. She'll be at the Mages Guild in Daggerfall City. Vale, habla con el Rey Supremo de Merrick. A ver, es por aquí, ¿no? Ay, espérate, ¿me puedo subir ya? Claro, me puedo subir ya a la velocidad del caballo. Voy a venir para aquí. Una vez al día, cada 24 horas creo, se puede subir el caballo, o sea, la montura. Se puede subir varias cosas. La carga, el aguante o la velocidad. Vale, velocidad, aguante o capacidad de carga. Solo puede mejorar una vez al día. Yo le estoy subiendo velocidad. Cada 20 horas. Por aquí. What is it? Smell that air. Smells like victory. ¿Y este? Parece que está borracho, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? So here we are.
Baron Montclair's dead, and that damn artifact is destroyed. Yes. Well, I can't very well go on pretending the nobles can share the throne. Everyone knows what a colossal mistake I made there. I'm going to have... Exactly. So I have to choose. Countess Tamrith or Baron Dorell. Frankly, since you've recently fought alongside the two of them, I would appreciate your counsel. Speak to them, if you... Pasos opcionales. Habla con el barón Dónde. Habla con la condesa Tamriel. Vale, vamos a hablar primero entonces con ellos. We've come through much to reach this point. We won a battle for the very soul of Rivenspire. Now comes the responsibility of rebuilding the kingdom. I hope High King... ¿Crees que el Rey Supremo debería coronarte rey de Timón despojado? I do. I've come to respect Countess Tamrith. She's a bright young woman, but she's not qualified to rule the kingdom. The coming days demand decisive leadership and a firm hand. You know that as well. First things first, we need to rebuild our defenses. The Shornhelm Guard has been decimated by the Civil War, and we'll need to recruit and... Vale. It's a miracle that we survived and triumphed over Montclair, thanks in no small part to my steady leadership. May Arkay grant the High King the wisdom to see that I am the best choice to lead Rivenspire. I do. Baron Dorell is a good man, but he can be dangerously short-tempered and is far too quick to act. Shornhelm has had enough impetuous rulers in its history. We need a thoughtful ruler who truly has the people's best, helping the people of Rivenspire recover. So many of the kingdom's subjects have been displaced. So many have lost loved ones. We must do what we can to restore the people's faith and get their lives back to at least a semblance. ¿Qué te apuesta que me dice a mí que quién debería ser rey? Porque ya me estaba diciendo que los dos quieren serlo, no sé qué, no sé cuánto. A ver qué dice este. Take as much time as you like, my friend. It's only the High King and the entire kingdom. Solo están esperando el Rey Supremo y todo el reino de cima rasgado. Estoy preparado para darte mi recomendación, lo sabía. Good. Though I do hope you've given the matter due consideration. This isn't like choosing which tunic to... Afectará muchas vidas y al futuro a la alianza del Salto de la Daga, que es la alianza mía. ¿Cuál será la casa Tamriel o la casa? ¿Cuál será la casa Tamriel o la casa Dor? House Tamrith or House Dorell? Hostia, difícil decisión. A ver este que dice. Que no me acuerdo. He llegado a respetar a la condesa Tamriel, son joven brillante, pero no está capacitada para gobernar el reino. Los días venideros requieren un liderazgo inflexible y una mano firme. Lo sabes tan bien como yo. Eso te convierte en la acción perfecta. Construir nuestras defensas. La guerra civil ha diezmado a los guardias de Timón despojado y necesitamos reclutar y entrenar. Vamos, este se quiere preparar, vaya, básicamente. Este es como más, bueno, más físico, ¿no? Y este que dice, este es más, cree más la fe, ¿no? Es un buen hombre, pero crece compuesto de todo. Ha tenido demasiado gobernante impetuoso en su historia. Necesitamos una dirigente atenta que piense de verdad los intereses del pueblo. ¿Cuál será tu primera prioridad? Ayudar a la gente de Maragada a recuperarse. Son tanto los súbditos del reino que han tenido que marcharse a otros lugares, tanto los que han perdido a sus seres queridos. Debemos hacer todo lo posible para restaurar la fe del pueblo y devolverle una vida. Bueno, yo creo que la tía, yo prefiero la tía, coño. Es que la tía, el tío solo quiere como preparar para la guerra, pero la tía también puede preparar para la guerra, ¿no, coño? Vaya. Piensa más en el pueblo, hay que pensar también en el pueblo, ¿no? La condesa. Venga, a ver qué pasa. Very well. If that's your counsel, I will make Countess Tamrith the Queen of Shornhelm. Are you certain she is the best? Hostia, no sé qué hacer, no sé si... Venga, da igual. The bright young Countess Tamrith, then. I know she is thoughtful, humble, and as sharp as an assassin's dagger. I am sure she will make a courageous queen. Queen, then it's decided. Thank you for your counsel. Both Queen Isolde and myself will be in your debt. After all you've done, there's no reward that Sello del Rey Supremo. If I might have a word attention, with my husband's new best friend? I have decided to crown a new Queen of Shornhelm. Isolde Tamrith, please come forward. I hereby name your house
the new royal house of Shornhelm. I give you my solemn oath, Your Majesty. I will lead the kingdom of Shornhelm with wisdom and honor, and I pledge my eternal allegiance to you and to the Daggerfall Covenant. All hail the new ruler of Rivenspire. Y ese grito. Thank you for your faith in me. I will do all that I can to prove I deserve this. A ver qué dice el otro. Está enfadado, mira, mira. I respect the High King's decision, but I can't hold my tongue. I have serious doubts about Queen Iselde's ability to rule. Coño, pues ayúdala, tío. Contigo o sin ti, ¿no? O puta. Venga, nos vamos. Cántame algo, cántame algo. Eso, eso. Por cierto, el anillo que me ha dado, ¿qué es? A ver. Ah, me ha dado este. Me lo pongo. Si me lo da el rey, me lo tengo que poner. Venga. Habla con Darian en el salto de la daga. Ok. El salto de la daga está en... No, da igual, de aquí me dice dónde es. Vale, es aquí. Pues, a ver, ¿hay por aquí alguna ermita cerca para transportarme? Aquí está. What do you want? ¿Dónde está? Ah, por aquí. Por cierto, yo no lo sabía, pero por lo visto en este juego te puedes convertir en un vampiro, en un hombre lobo, según si un jugador te muerde. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, hay jugadores que son vampiros y otros que son hombres lobo, porque han hecho no sé qué rollo. Y esos jugadores te pueden morder y convertirte en vampiro o en hombre lobo, ¿eh? Yo voy a hacer una captura de pantalla aquí, tío. Esta parte está muy chula, me gusta. Opciones, vídeo, aquí. No. Así. A ver si se va la tía. Captura bandera aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? Sí. But if I formed the lattice clockwise... Oh, no, that would cause an enormous explosion. About time you got here. Name's Daria, but my friends call me Copper. I head up the Ring of Daggers, the King's espionage agency. I'll eat sand before I give orders to the King's right hand. You want to help Vanus with his crazy... Really? Zet's tears you're as crazy as he is. I better get to work then. There are a lot of preparations to make. Vanus should be here shortly. I'll let him give you the details. So, what's the bet? 100 gold says there's an attempt on our lives within the week. That's a sucker bet. The hidden armigers have hit us at least once a week for the past 3 months. All right.
300 says that when the Dominion spies contact us, it'll be Cariel, not Razondar. Cariel? That wench knows better than to show her face around me. Mark my words, I'm going to have to hunt her down to slit her throat. And after you do, that 300 gold will buy you enough ale to celebrate for a year. I'll take that bet. And share the ale if you win. Let's go. We have a lot of work to do. Apologies for my lateness. Thank you for coming so quickly, champion. I've been consulting with Countess Hakruba of the Fighters Guild. Both of our guilds believe the time has come to take the fight to trust, as always. The Alliance leaders will never agree to join forces, and if our guilds only work with one alliance, the other two will see it as a betrayal. For both guilds, our neutrality is our strength. We can't afford to take... The war in Cyrodiil has been long and bloody, and all three alliances are spread thinly. They can't commit resources to an assault on Cold Harbor without making themselves... You're in a unique position. You can speak with authority, but you're not an alliance leader. You're respected. You have a reputation. They may let you get a word in before they leap at each other's throats. I found the perfect meeting place. A neutral location far from disputed territories. An island called Stirk. I can get you an audience with each leader and provide magical transportation. That's all I ask. I'll open the portal. I think it's best that I travel with you and make introductions. O sea, que ahora quiere concertar una reunión con los tres líderes de las tres alianzas, claro. A ver qué pasa. Vámonos. Pues qué guapas las armaduras, ¿no? Watch yourselves, outsiders. Give us a good reason and the armigers will cut you down where you stand. We'll burn you. And shatter you. Any questions? I didn't think so. Silence, Thrush. Master Galarian, please continue. My companion hopes to speak with you about the impending Cold Harbor crisis. I have heard tales of this one. The Skull King favors the bold, even among his enemies. Come, champion, let us speak. Enfadada esta persona, ¿eh? Este es el rey Escardo Jorun. Qué guapo, ¿eh? Cada vez que me cuentan. I will stay your execution since you came all this way. But choose your words carefully. I'm not a patient king. Yes, well, I am both suspicious and curious. If you are an assassin, though, get on with it. But remember this. To fear death is to fear life. I am Nord. When my time comes, I will embrace it. Sovngarde will be glorious. Vale, este creo que es de la Alianza Corazón de Ébano, que es la parte de Skyrim y toda la parte del norte. What do you want? Y creo que nos queremos aliar para matar a alguien, ¿no? Contra Molag Bal, que está en Gélido Dragón, no sé qué rollo. ¿Quién? ¿Esta alianza? ¿El viaje mágico te ha afectado el cerebro? Habla claramente. ¿Qué quieres de mí? Propongo una asamblea, una reunión de los tres líderes de la alianza en la isla Stirk. Ahora vete antes de que me enfríe la cena. Habla con Barón Galerión. Pues ya ha hablado. ¿A dónde ahora? Rey de Elden Ring. Vale. Entra en el portal de Vano Galerion. Abre el portal. Abre el portal, coño. Ah, no, que ya está abierto, ¿no? Por aquí fuera. Hasta aquí ya, vale.
Recibe la introducción. ¿Cómo que la introducción? ¿Qué es eso? Esteemed Queen Irene Arana Aldmeri, it is my great honor to present to you. Varnus, you're so formal. I remember the patience and kindness you showed an awkward, freckled waif all those years ago on fair Somerset. You captured this child's heart then, and it remains with you to this day. You warm an old man's heart, my queen. I remember well those halcyon days. As do I, my old friend. Sorry about all these guards. I'm told they're necessary. These are dark days. A wise precaution, my queen. My counsel would be no different. If you'll permit it, my companion would like to speak with you. Ah, yes. Let me meet this hero I've heard so much about. It's not often the heroic deeds of one who by all rights should be considered a mortal enemy reach my ears. Come, let's talk. Hablemos. Varnus is a dear man. In many ways, he is family to me. Since he has given you his trust, I'm willing to set aside our differences. But under different circumstances, you and I would be sworn enemies. Well spoken and point taken. To be perfectly honest, I couldn't pass up the opportunity to meet you. A true champion is like a stone cast upon the waters of history. The ripples it creates. Humility is a noble thing, but you must also remain strong and self-assured. A true champion is also history's pawn, and history is a cruel and... He venido a proponer una reunión en la isla Styr para plantear un asalto a Puerto Gélido. What did you wish to speak with me? And you need all three of the Alliance leaders to attend this meeting. A bold suggestion. I like it. Very well. I make no promises with regard Vale, to no promete nada, pero bueno. Ayúdame, coño. I didn't think it possible. Well done. We have much to do. Vale. Tell the lovely Cabernaria that this one looks forward to seeing her lithe figure in Raz, tight leathers. inappropriate. Un poquito de chiste, ¿no? All three leaders have agreed to join us on Stirk. Now comes the tricky part. Individually, the leaders are rational, even reasonable. Everything's been prepared. Vale. Then, with your permission, I'll open... Abre el portal. Venga, que tengo ganas de disputa. Disputa política. ¿Y esto? Vámonos. Our representative, Captain Alfari. Ay, no me da tiempo a leerlo. Habla con Valgalerion, vale. Welcome to the island of Stirk. Representatives from all three alliances are gathering at the meeting. I'm told they'll be arriving at the meeting site by portal any moment. After all the bloodshed in Cyrodiil, I fear the leaders won't be quick to... I don't envy you the task. We've already assembled quite a team of experts for the Cold Harbor invasion itself. Vale. 2 kings and a queen with barely a thimble of patience between them. A ver que vea el mapa, ¿dónde estoy? ¿Esto dónde está? Ah, hostia, estoy en Isla Alta. Esto es lo del DLC, Isla Alta. Hostia, esto es lo del DLC. La nueva expansión, pero como que me ha... Bueno, estoy en una zona, ¿no? ¿Dónde estoy? Supuestamente esto es la nueva expansión de Isla Alta. Pero me han llevado ahí. Supongo que por el tema de historia sí podré ir. Look, it's Lady Laurent. Careful with that, you clumsy fool. Do hurry it up. We're missing everything. I never weary of your charms, Lady Laurent.
Vanus Galarian, as I live and breathe. Thank you so much for this opportunity. I had no idea the summit was to be held on the legendary island of Stirk. It seemed a fitting choice. It was here that the leaders of the First Era assembled the All-Flags Navy to do battle with the Slode. I can't wait to see what surprises Molag Bal's realm has in store for us. We are waging war, not embarking on a sightseeing expedition, milady. Fear not, Vanus. I can take care of myself and my useless lump of a manservant. Stibbins, haven't you finished tying those... I don't care who you are. If you can't carry my luggage, you're useless. Farewell, milady. We must dash. We're Ahí te expecting queda. the summit. Wonderful. It's Otra vez. Challenger. Te va a saludar a todo el Challenger, pueblo. the artificer himself. Must it always take a crisis to pull you away from your toys, Telly? Vanus, your robes smell of failed experiments and your words of failed wit. Hostia. Telly, what Tu túnica huele a experimento fallido y tus palabras a fracaso. Old friend. Do let me know when one happens by, won't you? I don't have the time or the energy, Challenger, so I'll bid you good day. Tiene amigos, ¿eh? The captain in charge of security, Le Alfari, falta la is over cabeza a esta there. estatua, ¿no? The captain in charge of security, Alfari, is over there. A ver qué se cuenta este Captain hombre. Alfari, has the island been secured? Aye. All ships in the area have been diverted away from the island, and the wards are in place. And the Alliance leaders? They'll be here any moment. You three should get over there as soon as you can. We're on our way. Thank Security couldn't be tighter. This should go off without a hitch. Vale, vale, están todos como en tensión porque se han juntado las alianzas para falar. Para falar entre ellos. A ver qué dicen. Aquí están todos. High King Emmerich of the Daggerfall Covenant. Queen Iran of the Old Merry Dominion. Pero este ya no es rey, ¿no? Yoren Skald King of the... Ve, corazón de Eva, no lo sabía. We must put aside our differences and work Guardo la together espada, because the tranquilizaros. sword is doomed from the start. How do we know this isn't a ruse? A clever plan to divert our forces while your armies take the Imperial city. I thought backstabbing was your favorite tactic, Emmerich. Please, are you both so arrogant? Your weapons are children's toys compared to the horrors that Molag Bal commands. I will not wager the future of my people on the word of a snow barbarian and an adolescent female. I fear for Tamriel's future if either of you were to sit upon the ruby throne. Since when do you care about your people? You never lift a finger except to count your gold. Please, my lords, this bickering is pointless. What a waste of time. Obstinate fools, both of Hostia, se ha ido, enfadado, What a mess. Apologies, Vanus, but I'm going to check. Vaya mierda de reunión. Habla con Mano Galerio, habla con la condesa. Vale. A ver, ¿qué me cuentas? Intractable fools. Their pride will see us all dead. We've served as the first line of defense against Molag Bal's invaders, destroying his dark anchors all across Tamriel. They've succeeded in reducing their ranks and leveling half of Cyrodiil, willing and able. But, like the Mages Guild, we are constrained by a non-interference pact. The alliances will only tolerate our presence in their realms if we remain neutral. Unless all three... Vale. Claro, esta mujer pertenece al gremio de luchadores, pero está a órdenes de la alianza. A ver qué dice este. This is going about as well as I expected, unfortunately. Even if we can get them to stop bickering, they'll never agree to send troops to Cold Harbor. That would leave Cyrodiil unprotected. Los gremios pueden liderar el ataque, pero solo si los tres líderes de la alianza están de acuerdo. An interesting idea, but they need to stop bickering long enough to consider it. Why don't you visit each of them in their camps? Vale, vamos a hablar con cada uno de ellos. Vamos a hablar con el nórdico, este perro, orgulloso. Vale, habla con el rey supremo, habla con la reina y habla con Juro, el rey escaldo. Este de aquí. A ver qué me cuenta este. Save your breath.
I will not be swayed by Emmerich's lapdog. What about the war in Cyrodiil? If I commit troops to this invasion, the Pact will be vastly outnumbered there. Wizards and mercenaries against the Daedric hordes. Sin el pacto corazón de Ébano no tiene ninguna posibilidad. Y ahora me dice intimidar. No puedo, tío. No sé cómo se consigue estas cosas. ¿Quiere que la historia la recuerde como el rey que se rindió ante Molag Bal? Ve, no me deja. No sé cómo se hacen estas cosas. Salen de vez en cuando unos textos que son opcionales que me ponen intimidar, persuadir, no sé qué. Pero no sé cómo conseguirlo. Perhaps. But I must think about this. Go. All this talk. Vale. A ver qué se cuenta la reina. No, esta no es. Your king needs to stop talking out of the side of his mouth. He has a lot of Dominion blood on his hands. We're not going to easily forget that, and we're certainly not going to fight by his side in Cold Harbor. Is there? What did you have in mind? Perhaps. Pero no sabemos lo suficiente acerca de Puerto Gélido para entender bien a qué se enfrentan. He estado allí. Puede que un pequeño grupo de luchadores y magos logre más que un gran ejército. Pero no puedo persuadir. Nor do I, but I'll agree to nothing until I've conferred with my advisors. Now go annoy the others. Joder, están enfadados, ¿eh? Mi rey es el peor, tío. Le ha dicho que es un ladrón. Este de aquí, el nórdico, le ha dicho a mi rey que le gusta mucho contar dinero. Y que le da igual el pueblo. En verdad un poco sí, por eso he elegido a la tía, ¿eh? A ver qué se cuenta. Dos lobos y una oveja para debatir sobre qué cenar. No voy a quedarme sentado y dejar que me coman vivo. No dudo de su compromiso y su valentía, pero son pocos y los seguidores de Mola son legión. Si puedes convencer a Barbie, la reina niña, no me gustaría estar en tu lugar. Ellos son más tercos que yo. Pues nada. Any luck? Or are they still at an impasse? I hope they come to their senses soon. We're going to lose the element of surprise, with very good reason. But the sooner they come to an agreement... Does the air feel strange to you? ¿Una tormenta? I have an ill feeling. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué le pasa? Se está volviendo loco, ¿eh? What's happening? Go! Get away from me! Run! Hostia. These are the great leaders of Tamriel. Pathetic. But how convenient to have them gathered together in one place, so I can crush them like insects. Molag Bal! Stay back, Countess! The insects fight back! How amusing! And yet, so very sad. Habla con Galerio. Cierra las grietas inestables. Protect the leaders, defeat Molag Bal's minions, and close the unstable rifts. I'll do what I can to keep any more rifts from Countess. A lo mejor después de esto se entra en razón, ¿no? Espérate, creo que puedo cerrar esto directamente, ¿no? ¿O no? ¡Voy, mi rey! Anda que has hecho mucho, hijo puta. Míralo. Como si nada. ¿Este es tu rey?
Viene mi rey. Viene. Curse that Molag Bal. Oh puta. Hostia. Se está liando allí, ¿eh? Hostia. Thought we were safe here, hidden from the enemy. The god of schemes grows... Agreed. There's no time to waste. We must take the... Yes, at the Iliad well at the center of the island. After that terrible display of power, I don't think they have... Honored leaders! You have seen the face of our enemy! Molag Bal threatens every living being in Tamriel. The Mages Guild and the Fighters Guild have agreed to join forces to launch an assault on Cold Harbor! Trust in us. Sanction our actions. Give us your blessings. We will Ahora sí, ¿no? let you down. Vanos is right. The guilds are our best and only choice. Send them to Cold Harbor. I hate to admit it, but I agree with Emmerich. As do I. It appears that much of the distrust between our alliances was sown and nurtured by the god of schemes. Molag Bal thrives on deception and chaos. But if you'll forgive me, this alliance war is of your own making. Countess Hakruba, gather the surviving members of both guilds in the Stark interior. The champion and I will go there now to open the portal. We'll be right behind you, Vanus. The time has come, champion. Let's go! Stand up, protect us all. Se pone interesante la historia, ¿eh? Aquí. We're as ready as we shall ever be. Unfortunately, yes. It's not the massive army we'd hoped for. But now that Molag Bal knows we're coming, it's difficult to predict where you will emerge once you reach Cold Harbor. Vamos a morir todos. No vamos a ir todo el ejército, solo vamos a ir los gremios, vaya mierda. Pues nada. Puerto gélido. Lugar de muerte y desesperación. Hello, what's this? Hostia. Survived then, have you? Jolly good. Jolly good. Rotten luck. They arrived in Cold Harbor, but in entirely different locations. Bloody unpredictable. Portals to oblivion. Not to mention... Welcome back to Cold Harbor, old chum. Jolly good to see you. I was afraid you'd snuffed it. What bridge? Is there a bridge? Tricky things, bridges. Tend to have all kinds of hideous creatures living beneath them. Except that one over there. Dreadfully dull place, and a real eyesore if you ask me, but I suppose it's where you want to start your quest. Quest? What? Welcome back to Cold Harbor, old chum. Jolly good to see you. Welcome to the beautiful gardens of Cold Harbor. Do have a look around. Lovely day for it. Soak up the... I have the honest feeling we've discussed this before, or did I already mention that? No matter. I am Sir Cadwell, the Undaunted. Am I not speaking the common tongue of Nern? I was once fluent, but time does get on, doesn't it? I'm sorry, I forgot the question, though I'm quite sure I already answered it. You really should. Did I?
I don't recall that, but there is a bridge just ahead. Leads to the city. Rather a drab, empty place at present, but a little paint. Same? That's in the north, isn't it? I don't believe I've had the pleasure. Vale. Cuchitril de Cadwell. Vale, ahí es donde vive el tío ese, ¿no? Y justo aquí hay una ermita. Me va a venir bien tenerla activada. Por si muero. ¿Dónde está el puente? No está aquí. Vale. Hello, what's this? Ah, ¿no puedo ir con el caballo aquí? Sí. No, no me deja, ¿eh? Buah, estos escenarios así oscuros. Qué guapo están, ¿eh? La jardinera. Pasada, ¿eh? Ciudad hueca. Very few would dare to enter the Prince of Murder's realm of their own choosing. Your action consists... You may refer to me as the groundskeeper, one of the few survivors that remain. The city's original name no longer matters. Now it is a hollow city, waiting to be filled. A perfect place. It could be. There is no safer place in Cold Harbor, for Molag Bal's reach cannot extend into the hollow city. That is what was intended, and that is the way it is. Please watch and listen. While I could explain things to you, it will be better to simply show you. Venga, vamos. Joder, qué lento corre, ¿no? Long ago, this city existed in Nern. It was alive and vibrant, and went by a different name. Es el otro jugador, creo, ¿no? Its people were devoted to Prince Meridia, the Radiant One. They lived in peace and assumed themselves safe from any dangers. But Meridia has enemies, such as the despicable Molag Bal. The Prince of Murder sent minions from Cold Harbor to destroy her beloved city. El satélite. Estamos haciendo el satélite. The city's defenders did what they could, but they were no match for Molag Bal's forces. Everyone outside the walls was slaughtered, but the warriors and mages managed to seal the gates to protect those huddled within. As fortune would have it, the Ayleid King Lalorian Dainar was visiting the city. A skilled warrior and tactician, he quickly took command of the city's defenses. La ciudad está chula, ¿eh? Ay, que me caigo. The Ayleid King single-handedly protected one of the gates.
As he fought, he prayed for assistance, and his prayers were answered. Meridia felt compassion for her followers, but she also saw an opportunity. Molag Bal's open portal worked both ways. The time had come to take the battle to Cold Harbor. Se puede hacer una captura pantalla de aquí, que está chulo esto. Muy Elden Ring, ¿eh? Está muy guapo, tío, el diseño de las cosas. Mira. A ver si hago así, vídeo aquí, vale. Aquí, ¿no? Aquí está guapo. Ahí. Vale. Meridia warded the city and pushed it into Cold Harbor. The city arrived intact, but many of its inhabitants were either killed or scattered by this realm's protective spells. Vale, esta ciudad antes era como de vida y tal, pero por lo visto se fue a la verga. Still, Meridia had accomplished the impossible. She stabbed a dagger into Molag Bal's side. A portion of her realm was in his domain, and he could not touch it. The survivors lost faith, however. One by one, they left the safe confines of the city to try to return to Nurn. They were foolish, and they paid the price for rejecting Meridia's Murieron todos, ¿no? Por eso se llama la ciudad hueca. Meridia foresaw a day when an opportunity would arise. An overconfident Molag Bal. Champions from another plane. On that day, this city would become the focal point for the assault against the Lord of Schemes. Muy Dark Souls todo esto, ¿no? Esto es un juego. I say that the day has finally arrived. The great mage, Vanus Galarian, the Ayleid king, and you, our last best hope. You must gather your allies and bring them here. This city shall serve you well against Molag Bal. Puedes saber que cada elección que haga en Puerto Gelio tendrá repercusión en la ciudad hueca. Renacerás con cada persona que salve, forjada como un arma con tus propias manos. ¿Y cuál es el papel de todo esto? I am your advisor. We both wish to stop Molag Bal's machinations. You must gather those who were lost. King Dinar and Vanus Galarian have vital roles to play, and they must be at your side. You shall require more than just the king and the mage, of course, but they are as good a starting point as any. As you seek out the mage and the king, I'm sure you shall meet others who require your aid. Look for the... Go west, beyond the Moonless Walk. There you shall find the Ayleid king, held within a tower. I recommend heading west first to find the Ayleid king, but the choice is yours. If you wish to free King Dinar, you must recover the light. Originally, the lights were a gift from Meridia, power that protected the city and made life easier for its inhabitants. King Dinar is trapped within a tower of darkness, bound by shadows and dark magic. As you no doubt noticed, Molag Bal's realm has its own defenses.
Things that teleport onto this plane tend to get scattered, as were your allies, as were the lights. They could... Rumors only, I'm afraid. I have heard tales of a strange prison to the northwest. A tower that is not a tower. Originally the... Vale. Rescata al rey Valoria... La Loriaran Dina, rescata al varón Galerion, restaura la ciudad hueca. Vale. Esta misión tiene pinta de ser muy guapa, ¿eh? Joder, me encanta este tipo de arte, tío. Así súper raro, tío. Qué guapo, tío. ¿Cómo puede ser este juego del 2014, tío? Y verse tan bien. Y eso que ustedes lo estáis viendo a través de un stream a 1080, pero es que esto yo lo estoy viendo en su calidad, en su resolución máxima, que es la polla, ¿eh? Sin pérdida de información ni nada. Vale, pues vamos a ver dónde están, ¿no? A ver, mira, uno... No me lo dice. Vale, lo primero que voy a hacer es ir a la ermita. Está aquí. Ups. No sé si... Creo que no la tengo desbloqueada. Ah, pues sí, está desbloqueada. Está como automáticamente desbloqueada, ¿no? ¿Qué suena que es? Ah, es la planta esta que suena sin raro. Pista, anomalía de cristal vacío. Ah, curioso. Vale, a ver. Diario. No me dice dónde está, ¿eh? Calabozo sombrío. La forja negra. El gran de este. ¿Será ahí donde tengo que ir? Pues son 3 justo. Es que tampoco me lo dice, ¿no? Ah, vale. Dice el rey está encarcelado al oeste, más allá del paso sin luna. Van a estar atrapados en algún lugar al este. Al este. Debería estar pendiente de cualquier otro miembro perdido del gremio de magos o de luchadores, de cualquier que pudiera ayudarme. Está encarcelado al oeste, más allá del paso sin luna. Al oeste será para acá. El paso sin luna, vale, pues más allá del paso sin luna es aquí. Vale, pues vamos para aquí. Esta ciudad mola mucho, ¿eh? Súper oscura y rara, me mola este rollo. Ups. Ah, que esto es agua. Juego, me encanta la fantasía oscura, tío. You're alive. That's wonderful. Can we talk? Biblioteca del atardecer, a ver. Va, me voy, no veo nada por aquí. Joder, no tiene que haber subido, tío. Ah, por aquí se puede bajar, ok. Y las ermitas aquí están como rotas, ¿no?
Son de otra manera las ermitas aquí. Vale, tiene pinta de ser ahí dentro. La pregunta es, ¿cómo entro? ¿Aquí? No. Un cofre aquí, a ver. Vale, me está persiguiendo alguien. Mapa del tesoro, las tierras muertas, hacha de combate, orialco y escarcha, fragmentos, vale. Esa hacha me va a venir bien, creo, aquí mano hábil, porque yo la que tengo es 25, 26. Bueno, esto. A ver, si no se sabe por cómo coño se entra aquí. Estoy dando la vuelta, pero es que por aquí no es. ¿Cómo coño se entra aquí, tío? ¿Qué te apuesta que es por aquí, tío? A ver. La estoy liando, creo, Hoguera extinguida. La brasa de ahora no es tan caliente.
No hay nada. Este está perdido también. Ah, pero este ha podido viva la llama, ¿eh? Que yo creo que por aquí no puedo, ¿no? ¿Está roto? ¡Ay! Se mató aquí uno también, ¿eh? Hostia, pues ni puta idea de cómo ir ahí. La única forma era este puente y está roto. ¿Podré subir por ahí? No creo, pero bueno, vamos a intentarlo. No. ¿Qué pasa, Mauricio? Pues no sabía yo de eso. A ver, voy a mirarlo, lo del mantenimiento. A ver. No, creo que no hay mantenimiento, ¿eh? ¿Será a lo mejor allí? ¿Dónde has visto eso? A ver. Las cuentas oficiales no dicen nada de mantenimiento. ¿De mantenimiento? Las cuentas oficiales no dicen nada del mantenimiento, ¿eh? En su launcher te salió. Qué raro. Pues las cuentas oficiales no dicen nada. No sé si es porque es domingo y no han querido tuitear nada, pero normalmente cuando hay mantenimiento lo suelen decir. Aquí hay un boss, ¿eh? Eso de ahí es un boss. Solo no puedo, ya lo intenté hacer solo y... A lo mejor solo en el server de NA, ¿no? Pues nada, no sé cómo llegar aquí. No sé si es que esto se hace más tarde. Bueno, aquí parece ser que es más fácil llegar. Voy a ver aquí.
¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado, coño! ¿Qué es esto? Me cago en la verga. Lo que le hace falta al juego es un parche, ¿eh? Hay unas cositas ahí que le vendría bien que le arreglara. Will reward me when I add you to his army. Me encanta que eso de que por mucho que esquive te la comas igual, ¿eh? El golpe. Bueno, ahí sí que no me bajo, ¿eh? Ah, y tengo que pasar por la ciudad, vale. Salón del gremio de magos. Entonces, ¿cómo voy para allá? No entiendo. ¿Tengo que dar la vuelta? ¿En serio?
No estoy entendiendo yo esta zona, ¿eh? O sea, este es lo que tengo que hacer en este mapa. A ver. Creo que tengo que ir a esta zona, pero coño, si está todo cerrado. Un poco perdido ahora, ¿eh? Vale, vale, creo que ya lo entiendo. Dice, la misteriosa jardinera sugiere que rescate a tantas personas como pueda y que las envíe a la ciudad hueca. El rey está encarcelado al oeste, más allá del paso luna, el Vanoel está atrapado al lugar del este. Debería estar pendiente de cualquier otro miembro perdido del gremio de magos o de luchadores, o de cualquier que pudiera ayudarme. Sí, puede ser que solo sea mantenimiento de PC, eso sí es verdad. Vale, entonces yo creo que la gente que me empieza a llamar por el camino es lo que toca hacer. Hostia. ¿Y esto? Qué guapo, ¿no? Ah, son los personajes estos, es otro jugador. Tío, la gente va chetadísima en este juego, ¿eh? Mucho Mordor, es que es muy Mordor esto, ¿eh? Esta es la zona como más dark, ¿no? Del juego. Bueno, esto es 1000 veces más grande que Mordor, en verdad, si te pones a pensar. Mordor realmente tampoco es tan grande. Vale. Aquí hay un camino que es el que tengo que seguir. Creo que es este, ¿no? No, aquí. Ya me estaba yo yendo para otro sitio, ¿eh? The great and wondrous Vanis Galerion has a message for you. ¿Pero qué pasa con el caballo por aquí? No. Hostia.
Que no se entiende muy bien lo que toca hacer aquí. Estoy un poco perdido. Claro, yo tengo que entrar ahí, pero... Eso está cerrado. ¿Será que toca hacer mientras misiones secundarias o qué? Mira, ya hay un espíritu, voy a ir para allá. Proyección de... Vale. Proyección de Varo Galerio. Es el que tengo que rescatar, pero esto es una proyección, no es el... Mi plan actual a mis aliados. Separated and alone, I decided to complete our mission, personally. In case it needs to be said, the Black Forge creates all of Molag Bal's vile weapons, including the Dark Anchors and the Great Shackle. No need to concern yourself. I'm sure I have this well in hand. I imagine I've already destroyed the Great Shackle, and even now we're celebrating our victory over the Lord of Brutality. Vale, ahora se me ha actualizado. Ahora sí tengo que entrar por ahí. ¿Pero cómo entro por ahí? Iniciada, vano desencadenado. A ver. Ups. No sé cómo se entra. A ver, esto se... Mineral de Orac. Vale, esto puede ser interesante. Que me dice que la puerta está ahí. Vale, está aquí. Abrir la forja negra. Esta misión está muy guapa, me está gustando mucho, ¿eh? Muy oscura y muy... Muy de guerra final, ¿no? Parece. Parece que se viene una guerra final aquí ahora. Míralo, está aquí. You there, please. I need your assistance. What a ridiculous question. I am the Great Mage's essence of health. The Daedra captured Vanis. Vampires feed upon this essence and weaken it. Kill the vampires and collect the energy they siphon from me. Restore that. When Vanis Galerion was captured, he cast a spell that divided him into his 3 essential essences: health, stamina, and magicka. While we are the essences of the Great Mage, we aren't the Great Mage himself. Not exactly. Separated into fragments such as this, we are weak, vulnerable. It wasn't long. The Great Mage is a virtual powerhouse of magicka energy. The Daedra want to use that power to speed up and complete the plane meld. While we are the essences of the Great Mage. Okay.
25, 24, 26. Mira, habla con la esencia de Galerion, vale. Tengo que ir ya para allá. You have returned. Yes. I can sense its reinvigorating presence. Give it back to me. ¿Y este? Ah, what a terrible existence. I think the more pertinent question is, why aren't you more depressed? Why hasn't this horrible place made you so sad you can hardly... I sense the time to reforge the essences. The essence before you has been used to feed the slaves and keep them working. The slave's taskmaster used a device to rip away my energy. The device can... What can I tell you that you don't already know? Vanus Galerion is the most famous, most... Aren't you listening? He's the great mage. There isn't anything he can't accomplish. Vale. I hate this so-called existence. Not a chance, dunghead. It was given to me. Go find your own. Do what you must, but I'm keeping this energy. It gives me the strength. No quiere dármelo. A ver este. I saw you eyeing my fire. It isn't very warm, but it's all we've got. Why? You don't look like you need it. Without it, I'll grow weak and wither away. Wait, that's a great mage? A great mage is the reason I'm in this godforsaken place. Pues nada, no me quiere ayudar tampoco. I wish we could take longer breaks. And what will you give me in return? What do you... Oh, and how will that help me? No, this doesn't... Joder, no me quiere ayudar ninguno, tío. Escape? That's easy. And how will that help this one see the escape plan to fruition? And this one is what? Sure. I wish we could take longer breaks. And what will you give me in return? Oh, and how... I wish we could... And what will you give me? Hostia. No tenía que cruzar la super aquí, tío. Le he dado sin querer. Me pongo nervioso un poco y le di a todos los botones. I wish we could... And what will you give me in return? Oh, and how will that... I saw you eyeing my fire. Why? You don't look like you need it. A great mage?
I hate this so-called existence. Not a chance, dunghead. Do what you must, but I'm keeping this in. Pues nada, no sé qué coño tengo que hacer, ¿eh? Please, what can I tell you? Why aren't you listening? Nada. Recupera el aguante de Glenn. ¿Cómo, tío? ¿Pegándolos o qué? Escape. And how will that help this one see and this one? A ver, ponía usar extractor de esencia. Ah, solo me tengo que acercar, vale. Don't run off like that again, Alexis. You know that I worry so. Are we playing a game? Dear Alexis, why would I do such a thing? The energy, my dear. Pues te la robo. ¿Ahora qué? Did you? The great mage himself couldn't have done any better, but don't tell him I said that. It's exquisite, but these 4 seals contain the magic that binds me to this machine. Vanus divided himself to prevent them from using his considerable energy to power the Great Shackle. They plan to use the Great Mage to provide a considerable boost of energy, to complete the plane meld ahead of schedule. Vanus divided his energy among the... It provides the power necessary to craft Molag Bal's vile implements of conquest. Daedric weapons, dark anchors,
the components of the great shadow. It is a larger, more powerful version of a dark anchor, designed to complete the connection, to draw Oblivion and Nirn together. It provides the power necessary to... Vale, me faltan solo dos, ¿no? Están... Vale, aquí hay un montón de libros. Me interesa leerlo. Para aumentar de rango. Ahí está. Uy. Vale. Me falta uno que está ¿dónde? Aquí. Aquí, ¿no? No, este ya lo he hecho. Ah, ya están todos. Vale, vale, me voy. The bindings. They feel brittle. Then these bindings can no longer hold me. This essence will... Through the boiler tunnels waits the mighty guardian, Kothutwilk. Me he podido escapar. And vitality. Welcome back. And now stamina returns. How I've missed you, old friend. Y la magia, ¿no? Ah, much better. Now, follow me out of this foul place. Venga, vámonos. Then we can talk. Crea otro portal para salir de aquí, coño.
Perhaps I shouldn't have attempted this by myself. Yes, the Great Shackle, where the plane meld begins and ends. I thought I could deal with it on my own, but I was wrong. De la Forja Negra. The time has come. The Great Shackle must be destroyed. Stay close and follow my every command. Taking down the Great Shackle, the primary conduit for the plane. This won't be easy. Is there anything else you want to ask me before we move out? What can I tell you that isn't obvious? The Great Shackle is the ultimate version of Molag Bal's Dark Anchors. A massive weapon capable of completing the plane meld of its own accord. It would be a fascinating device if it wasn't so terrifying. They wanted to use my energy to power the Shackle. That indicates to me that the Shackle utilizes some form of energy. Disrupting that flow of energy. Vale. ¿Y el otro? ¿No había que rescatar a otro? The Shackle sends metaphysical chains of energy across the planar chaos to latch onto our world. Joder, va súper lento, tío. Madre mía. Huevón. Tírale, ¿eh? Te está dando un paseo, que está el mundo hecho una mierda. Está todo el mundo muriendo. Míralo ahí con su tranquilidad. Mira, mira, míralo. A barrier spell on the door? How pedestrian. Give me a moment and I'll open the way. Venga, abre, anda. Que me tienes contento. I must be weaker than I thought. That took a lot out of me. Once we get inside, you take the lead. Venga, vámonos. Joder, apenas se ve nada, ¿eh? I need to conserve my energy for dealing with the Shackle. So I leave the hacking and slashing up to you. We need to locate the source of energy that provides the power for the Shackle. Esto aquí sí que parece Mordor ahora. Are you purposely looking for trouble, or are you just as blind as a dead cave bat? Watch out! They're trying to surround you. Hostia. Vale, espérate que consigo cosas, ¿eh? ¿No?
Pues no. Pensaba que lo que había conseguido era mejor que lo que tenía, pero no. Remarkable. This could be what we're looking for. Very interesting. It appears to be similar to the cage I was imprisoned in at the Black Forge. Examine this pedestal and tell me what you make of it. No! What have you done? Oh, wait! You reversed the energy flow. Good work! Now go upstairs and find the other conduits. Someone out there? I could use a little help in here. Hello? Can you let me out of this cage, please? Hostia, tengo el inventario lleno, me cago en mi vida. Problema. A ver, estoy destruyendo lo que menos dinero me dé. Porque todo eso yo lo quiero vender, claro. Bueno, voy a intentar ir así primero. Lo que yo no sé, eso que se escucha que es, tío. You there, over here. Would you be so kind as to open this cage? Pasos opcionales. ¿Por aquí? Sí. Vale, a ver dónde están. I appreciate the help. I thought I would rot in that cave. What an excellent idea. You can come. Vale, supongo que al ayudarlo me ayudará luego en la pelea, supongo, ¿no? A ver, creo que hay otro por aquí. Está muerto, ¿eh? Pero creo que se ha suicidado porque se ha dejado matar, creo, ¿eh?
Pues o se habrá quedado pecado, se le habrá desconectado o algo, no sé. Pues se ha quedado, estaba este dragón ahí pegándole y el tío quieto ahí, sin hacer nada. You have my thanks, friend. Someone needs to pay for locking me away in this dung heap. And I need to bust some heads, so I'm going to help you with your... Vale, dice que me van a ayudar. Perfecto. Hostia, que el vapor ese me ha quitado vidas, no me he dado cuenta. Vale. Elegir una. No aparece se cuenta en el inventario. El objeto equipable es trofeo. Usarlo para ver dónde está el enterrado del tesoro. Me puede generar umbra. Mover el tesoro refugio de tormenta. Ha ido... Bueno, voy a elegir el umbra este. Tengo un montón de puntos que no lo estoy poniendo en las habilidades. Asignar aquí. Vale. Ahora. Imparable. Significa tu presencia física, obtener determinación mayor que aumenta tu resistencia. A ver, dos armas. Vale, esto para las dagas, creo. A dos manos.
Y luego, poder dracónico. Sangre draconiana. O yo qué sé, por ponerla. Vale. La primera ya está hecha. Falta el segundo, ¿no? Ah, vale, de aquí se puede, menos mal. Pensaba que había que hacer todo el camino de vuelta otra vez. Pero una cosa, ¿por qué no me ha dejado usar la habilidad? Esta. Ah, requiere tener las 5 piezas de armadura media equipada. Vete a tomar por culo. A ver, a lo mejor tengo para ponerme, ¿no? Cabeza, ¿cuál tengo equipada? Vale, esta es media. Pecho. Esta es media. Hombro. ¿Cuál tengo equipada? Esta es ligera. A ver si tengo una media. 26. 5. Venga, esta es media también. Cintura. Ay, no puedo. Los dos que tengo son... Es pesado. Pues entonces nada. A la mierda. Joder, qué asco, tío. La voy a dejar ahí por si acaso. Cintura, la voy a dejar ahí por si acaso. Media. Media. Media, piernas. Tengo pesada. Ligera y ligera. Bueno. Y esto tengo pesada, media. Vale. Ok. ¿Cuál falta? Falta el de allí. ¿Cómo se va a apoyar? Ah, por aquí. Ok. Nada interesante por aquí, ¿no? Receta. ¿Y eso? También. Ganzúas también vienen bien. Vale. Vale. Las recetas creo que las puedo usar ya y así no me ocupa espacio. En suministros, receta. Vale, ya la he aprendido, perfecto.
Mira, en vez de romper eso, porque lo iba a romper porque me ocupa espacio, voy a utilizarlo. Por ejemplo, aquí. Encantar. Le meto esto. Esto. Encantar. Le meto esto. Encantar. Le meto otro. Encantar. Le meto otro. Encantar. Le meto otro. Encantar. Ya no tengo más. Pues ya está. Y ahora la salud la tengo, ¿eh? Suministro. Sí, suministro. Vale, ya me he quitado alguna. A ver cuánto tengo la salud. Estadística avanzada. Aquí. Salud máxima 23.000. Magia 16. Aguante máximo 24. Está bien, está bien. Magia no sé por qué tengo tanta magia. Debo tener la armadura de magia o algo, ¿no? Hostia. Uf. Nada. ¿Quién es este que dice yo soy el futuro? Secretario y el nacimiento de Reman. ¿Hay más estantería por aquí? No, no. Ah, mira, estos son los dos que yo he ayudado. Vale, ahora están aquí. A ver qué dice. Ahora como tú, vale. Vale, ¿y este? Vale. Pila de libros. Espérate, aquí también había pila de libros, ¿eh? No sabía que la pila de libros también podía... Y aquí también hay libros, ¿no? No, esto no deja. ¿Pero hay aquí? Tampoco. Vale, pues nada. Pues nos vamos, ¿no, Valo? Venga, vámonos. Let's move out. The Great Shackle isn't going to destroy itself, you know. Have at thee, vile shackle. We're going to give you a damn good thrashing. Defend me while I cast this extremely powerful and fantastically impressive spell. Keep them off me. I have to concentrate, and even the least distraction can be disastrous. El ogro ese es súper débil al fuego, ¿eh? Le mete un poquito de fuego y se muere, tío. Luego le empieza a pegar un montón con el hacha y no le pasa nada. A ver dónde vienen ahora. ¿Qué pasa, menino?
on this mission? Pues tira 3 horas, madre mía. Venga, coño, vano. Hostia. Vale. Me pongo las piernas ya, ¿no? Ah, no puedo, que estoy en combate. Ahora. I did it! The great shackle has been shattered! The threat of the plane meld is no more! Jolly good. And as soon as you deal with the planar vortex, everything will be right as rain. What? Explain yourself, man. What planar vortex? The shackle formed a planar vortex, kind of like an oblivion straw that will suck Nern right through and into Cold Harbor. Quite amazing how I knew that. Enough! We can discuss this back in the Hollow City. I'll open a portal before this entire place collapses on top of us.
We have accomplished great things this day. Was there ever any doubt? Between your skills and my formidable magical prowess, the destruction of the shackle was a foregone conclusion. I would love to explore this lost city, but apparently we still have much to do. This planar vortex that Cadwell described... If what Cadwell says is true, our job isn't finished here. And I'm positive we got the Daedric Prince's attention at the shackle. He won't be too happy about what we did. I need to consult with my colleagues in the Mages Guild. We need to gather whatever information we can on this planar vortex. Let the mages inside know that I'll be joining them in a moment. I need to finish with Cadwell and the groundskeeper first. I don't know about... Vale, rescata al rey Hilario Endine, rescata a Vano Valirio, restaura la ciudad hueca, presenta a Vano Valirio. Consejo, presenta a Vano Valirio. Please inform the mages. Vale. Libros. Libros. Creo que los libros salen de forma random, es decir, este libro lo mismo te saldrá otra vez, creo, ¿eh? Creo que salen así. No es necesario que vengas aquí exactamente a leer ese libro, creo, ¿eh? You must be the person who rescued all these people. We were part of Varnus Galerian's group before. Well, before everything fell apart. We appreciate it. The four of us, yes. There were many more, but, well, you've seen it out there. Even our fabled leader was like... What? You've got to be kidding. I saw him being torn away. There's no way they'd let him live. Ah, my old friend. I thought we'd lost you. What? It can't be! So good to see you all again, my friends. I'm glad we all made it here safely. Barney, you're alive. That's wonderful. Oh, dear Nalia. My heart fills with delight at the sight of you. Yes, I am safe. Where have you been, old friend? Trying to win the war all by yourself again? Well, yes, but I ran into a bit of trouble. Our friend here showed up and lent me a hand. Well then, you have our thanks. I'm not sure we could have gone on without Varnus. Cheer up, dear Nalia. I'm here now. But our mission isn't finished. We have to destroy the planar vortex and end the plane meld. Do you have a plan, old friend? I know what we need to do. I'm just not sure how we go about doing it. We need to discuss this with the Fighters Guild. We need a council of war. Ok. Ahora falta rescatar al otro. Y el otro está... A ver... Supongo que aquí, ¿no? Has destruido el gran grillete, ¿vale? Has rescatado a Vano y de la forja, ¿vale? Debería de venir aquí ahora. Voy a ver si el puente ya se puede pasar, porque antes por el puente no se podía pasar para venir aquí. Este puente está roto, no sé cómo pasar aquí, ¿eh? Ah, vale, creo que ya sí sé. Vale. ¿Dónde estoy yo? Estoy en el centro, vale, no hace falta teletransportarme, voy aquí y ya está. Uy. ¿Cómo coño bajo? ¡Hey! Ah, por aquí, coño. No, pero por aquí no hace falta que vaya, ¿no? O sea, no puedo salir por mi izquierda. ¿Tengo que salir por cojones por allí o qué?
¿Y esto? Laboratorio de alquimia oscura. Vale, proyección quiere panos, no. Tengo que encontrar la proyección del rey. La Loriaran Dinar. A ver aquí. Mochila abandonada. No, no lo voy a examinar todavía. Va a ser que me meta en otra misión. Quiero terminar esta primero. Hostia, una captura de aquí tiene que estar guapa, ¿eh? Pero te voy a cargar este. Vale, se va. Vale. Le doy aquí. Opciones, vídeo, modo captura pantalla. Y aquí yo creo que sí, ¿no? Está guapa esto. Realizar captura de pantalla. No se me ve en personaje un huevo, pero bueno. Es que ni aun aquí dándome toda la luz del suelo se ilumina, tío. ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Por qué está tan oscuro? ¿No le afecta la luz o qué? A ver, aquí está más chulo, ¿no? No se diferencia mucho las cosas, pero bueno. Vale, rescata al rey. A ver, ¿dónde está el NPC del rey? Creo que tiene que estar ya por aquí, ¿eh? Hay que buscarlo por aquí. Porque el puente sigue roto, por ahí no puedo pasar.
No puedo, ¿eh? No, en el mapa no me dice dónde está. Lo que sí me acabo de acordar es que debería de vender toda la mierda que tengo. Me cago en la vida, se me ha olvidado. Y eso que es la ciudad ahí, tío. Mira. Bueno, no pasa nada. Mira, aquí hay un... Ah, no, eso no es. ¿Y esto? ¿No me llevará a dónde está? Pero va muy lento, ¿no? La puta. Setas de diablillo. ¡Hostia! Me voy, me voy. Es que lo sabía que me iba a enganchar, tío. Vale, nivel 26 las aletas, ¿no? ¿Y yo cuál tengo puesta? Tengo puesta una media. Vale, esta es 27 y es media también. Vale, de pies tengo media, piernas tengo pesada. Me faltan las piernas medias. Y esto de aquí también. Sí, bueno, no pasa nada. ¿Y este árbol de aquí? ¿Qué es?
Joder. ¿Qué de coño me están dando, tío? Joder, hijo de puta, ¿no? Vale, aquí hay un NPC. Voy a... Ah, no. Bueno, esto es una mochila. Este paquete parece fue abandonado cuando dejaron este campanario. Debería buscar el paquete. El paquete contiene algo de carne seca, varias piezas de fruta y un puñado de tubérculos. Un símbolo podría extremidad para descubrir. Gremio de luchadores. Vale. Rescata gremio de luchadores. Registra el campamento. ¿Vale? Vale, estos ya son misiones de aquí. Encuentra gremio de luchadores. Vale. Ok. Este ya me sale aquí. Está justo aquí al lado y tal. Vale. En fin, lo voy a dejar aquí porque tengo que hacer unas cosillas, pero vamos, me pondré dentro de media horilla, una hora como mucho. Otra vez le seguiré dando caña a este. Que tengo que hacer unas cosillas ahora. Así que nada. Los vemos más tarde, si no, pues ya mañana. A ver. Y miraré también a ver qué es lo que pasa. Así que se ha bugueado eso, ¿no? No sé yo muy bien qué tengo que hacer ahí, pero bueno, lo miraré. En fin, muchas gracias por pasaros y nada, nos vemos más tarde seguramente, ¿vale? Que paséis muy buen domingo y nos vemos. A cuidarse. Chao. Hasta luego.